ganado 18. Bueno, jóvenes, bienvenidos nuevamente. Ok, vamos entonces a terminar esta jornada con la presentación de estas diapositivas y mirar algunas cosas de interés en estas. Estas también, como les comentaba al inicio, pues son diapositivas que las obtuve en un seminario que estuve hace un par de años aproximadamente. Entonces habló de esta parte de las bases tratadas con cemento. Y en este seminario participaron expositores de aquí de Colombia y de otros países, básicamente de España. Hay algunas cosas de normas españolas, pero vamos a concentrarnos en las especificaciones nuestras. Algunas cosas son comunes de los procedimientos y otras no. Bien. Existe entonces, de acuerdo con algunos criterios de INVIA, algunas clasificaciones de los suelos, diferentes perfiles S1, S2, S3, S4, S5, en función básicamente del CBR del mismo suelo, simplemente lo que se está mostrando ahí. Ya en lo que tiene que ver con los requisitos para los suelos cementos, entonces INVIA hace una diferenciación de manera tácita en lo que son suelo cemento y lo que es una base tratada con cemento. Digamos que el suelo cemento es como que más genérico, digámoslo así. Y en estos suelos cementos pueden utilizarse suelos de no muy buena calidad, de calidad regular y de buena calidad. En cambio, en las bases tratadas con cemento,
pues ya los materiales que se utilizan tienen que tener unos requerimientos de calidad mucho más estrictos. Ya son materiales que ellos solitos, en realidad, si los miramos solamente a ellos solos y los caracterizamos, ellos no cumplen a cabalidad con los requerimientos exigidos para una base granular. Ese es uno de los motivos por los cuales tiene que ser estabilizado. Pero, digamos, se acerca bastante a una base granular, pero no lo cumple a cabalidad. Entonces, le falta algo para llegar a ser una base y por ese motivo, pues se utiliza el cemento para tratar ese material y mejorarlo. Entonces, cuando hablamos de una base tratada con cemento, estamos hablando de la estabilización de un material granular de muy buena especificación, de una buena calidad. En tanto que los suelos cemento, pues podemos, es un término mucho más genérico, el cual se aplica no estrictamente para materiales de muy buena calidad, se puede aplicar para materiales de regular y a veces de mala calidad. De hecho, en esta diapositiva que estamos viendo ahí, que se refiere precisamente a los requerimientos del suelo cemento de acuerdo con la especificación de Invías, si observamos en esta primera parte, que habla de máxima pérdida de masa de la mezcla compactada en prueba de humedecimiento y secado. Resulta que para el diseño de la mezcla, una cosa, jóvenes, por eso les comentaba antes de cerrar la sesión anterior, una cosa es el diseño de la mezcla o la dosificación de la mezcla y otra cosa es el diseño de los espesores de las capas del pavimento, entre ellos el espesor de la capa estabilizada. Son dos conceptos totalmente diferentes. A lo que hace referencia esta especificación o ese requerimiento, esa tabla que vemos ahí, es a los requerimientos exigidos para el diseño de la mezcla, o sea, para la dosificación. Y ahí vemos que prácticamente, haciendo referencia al método de clasificación del ASTO, prácticamente se consideran todos los materiales, todos los tipos de suelo. Usted tiene tres tipos de suelos en general. Suelos muy buenos, que serían A1, A2, 4, A2, 5, A3. Suelos, digamos, regulares, A2, 6, A2, 7, A4, A5. Y suelos malos, A6 y A7, que serían básicamente arcillosos. Entonces, estos suelos cementos deben ser, para su dosificación, se deben seguir, digamos, dos procedimientos. Incluye dos procedimientos. Uno, por lo que se llama ensayos de durabilidad a través de humedecimiento y secado de la muestra. Se secan la muestra, luego humedecen la muestra, la someten a una serie digamos, a 12 ciclos con un cepillo para desgastarla. Miran cuánto se desgastó al final del proceso de ciclos de humedecimiento, secado al horno, humedecimiento, secado al horno, intermedio a estos procesos se hace un cepillado con un cepillo metálico de ciertas especificaciones y ya se va degradando. Al final de esos 12 ciclos, pues este espécimen va a tener una pérdida de peso con respecto al peso inicial que tenía antes de ensayarlo. Entonces, esa pérdida de peso en porcentaje es precisamente de lo que se habla acá. Máxima pérdida de masa de la mezcla compactada en prueba de humedecimiento y sacado en porcentaje. Entonces, estos valores que están acá, 14, 17%, hacen referencia a la pérdida máxima admisible para los diferentes tipos de material agregados de buena calidad, 14%. Si son regulares, 10. Si ya son muy malos, 7. Entre más malos, lo admisible es menor. Y ese porcentaje de desgaste máximo admisible es el que se va a utilizar en los especímenes para determinar el contenido mínimo de cemento, en lo que tiene que ver con prueba de humedecimiento y secado. Y ya en lo que tiene que ver con el otro criterio, que es el diseño por resistencia, consiste en fabricar unos especímenes con unos contenidos diferentes de cemento y al cabo de 7 días ensayarlos a la compresión
y obtener la resistencia a la compresión a los 7 días para cada contenido de cemento. La idea es determinar el porcentaje mínimo de cemento o el contenido mínimo de cemento para una resistencia de referencia determinada. Ya eso, entonces, eso es lo que tiene que ver con la prueba de resistencia o criterio de ensayo por resistencia. Y entonces abajo hay unos valores mínimos y máximos. Ya en la parte de abajo cuando dice resistencia a la compresión a 7 días. Entonces, la mínima resistencia a la compresión a 7 días debe ser de 2.1 megapascales. Resistencia a la compresión a 7 días. ¿Ya? Y estamos hablando de que la máxima es de 4.5 megapascales. Una cosa importante en cuanto a la sensibilidad que tiene estas mezclas en cuanto a su resistencia es que los incrementos en el contenido de cemento crecen o aumentan la resistencia. Lo mismo que el incremento de la edad del espécimen también aumenta la resistencia. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de suelo cemento, ya aclaramos que hace referencia a un término mucho más general y abarca no solamente materiales de buena calidad, sino regulares y de mala. O sea, que eventualmente podrían aplicarse para casos de subrasante, es probable. En cambio, cuando hablamos de base tratada con cemento, es porque explícitamente ese material va a utilizarse como parte de la estructura del pavimento como una base que va a ser estabilizada con un producto hidráulico como un cemento. Y esa base se llama base tratada con cemento, es un material granular de muy buenas características, pero que no cumple solito como base granular. Entonces, cuando hablamos de la base tratada con cemento, INVIAS considera que el criterio a utilizar para determinar el diseño de la mezcla o la dosificación del cemento es a través del ensayo de resistencia. No es de durabilidad, sino de resistencia. Entonces, considera dos tipos de bases tratadas con cemento, R3.5 y R5.2. R3.5 significa resistencia mínima a los 7 días, 3.5 megapascales, y el otro 5.2 megapascales. Y como valor máximo, considera 7 megapascales en ambos casos. ¿Por qué establece un valor máximo? Un techo, digámoslo así. Porque pues se ha encontrado que cuando las mezclas, si bien las mezclas de baja resistencia son malas, porque no son suficientes, no tienen una adecuada resistencia y su comportamiento no va a ser mejor, pero también se ha obtenido en campo y en laboratorio que resistencias mayores o muy altas de un techo determinado tienden a ser muy frágiles, muy fisurables. Entonces, INVIAS ha tomado como techo con valor máximo 7 megapascales. Esa es la razón. Hecha esa diferenciación, vamos a avanzar un poco. Bueno, aquí hay unas especificaciones de España que nos vamos a detenernos a ver. Miremos esto del diseño. En este caso, el diseño, aquí habla que especificaciones son la norma española, pero vamos, independiente de que sea española, en este caso el diseño tiene que ver ya con la parte estructural. De hecho, ellos están mostrando aquí una serie de soluciones estructurales y ya acá es como un resumen de intervenciones de diferentes perfiles de suelo y me está mostrando en esta tabla de la parte inferior cuáles son los módulos resilientes o módulos de elasticidad esperados en cada una de estas mezclas. Si la haces con cal para suelos SC1, 200, 300 megapascales, pero si es cemento, suelos de mejor calidad ya son 2000. Y hay unos coeficientes o relaciones de Poisson que precisamente son valores que podrán utilizarse para un análisis de diseño de pavimento con método racional, tal como lo veíamos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, en este caso ya le están asignando un valor esperado a su módulo de elasticidad y un coeficiente de relación de Poisson, valores que utilizaríamos en un eventual modelo que se pudiera establecer para una solución a través del diseño racional. En este caso, esto de diseño estaría haciendo referencia
al diseño de los espesores del paquete estructural. ¿Ya? Bueno, aquí fíjense, aquí en la parte inferior está la modelación. Hay una modelación, lo que digamos nosotros. Hay unas leyes de fatiga, fíjense. Y hay unos, igual, pues ahí hay unos materiales, otras opciones para dimensionamiento elástico de multicapa. Hay otras opciones de estabilización con diferentes materiales, bases. Y hay unos módulos de elasticidad deseables y unas relaciones de Poisson que podríamos eventualmente utilizar. Aquí estarían representando a través de otro programa que se llama LIS, muy parecido al BISAR, que genera cosas parecidas, es lo mismo, pero es un programa diferente, se llama LIS. Y en este caso un análisis multicapa como el que nosotros hacíamos. Esto que está acá. Esto que está acá, ahí me está mostrando, para un modelo determinado con unos espesores establecidos y unos, fíjense aquí en esta parte tenemos los espesores, como hacíamos nosotros en los ejemplos, los espesores, los modos de elasticidad, relación de Poisson, y entonces hacen el análisis y determinan cuáles son los parámetros críticos de deformación o esfuerzo. Ahora sí vamos a mirar el otro aspecto que tiene que ver con el diseño, pero en este caso de la mezcla, que se suele denominar la dosificación. En eso ustedes también ya deben tener claridad. Mire, el diseño del pavimento, uno normalmente habla del diseño del pavimento, pero uno hace referencia básicamente a determinar los espesores de las diferentes capas de la estructura, obviamente conociendo las características mecánicas de cada una de esas capas. Ese es el diseño estructural. Y otra cosa es el diseño de la mezcla. En este caso, como estamos hablando de solo cemento o bases tratadas con cemento, sería entonces la dosificación, es decir, determinar para los agregados disponibles y que ya han sido previamente caracterizados, que conocemos, si nosotros trabajamos con esos agregados, ¿cuál sería el contenido óptimo de cemento hidráulico en este caso, inclusive el contenido de humedad o de agua, para obtener una mezcla que cumpla unas condiciones tales que una vez compactada y puesta al servicio, cumpla cabalidad con las exigencias. ¿Ya? Entonces, en este caso, la dosificación va a hacer referencia básicamente a los contenidos relativos de los diferentes materiales, que son los agregados, el cemento, pues, y el agua también. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la fórmula de trabajo? Vamos a suponer que nosotros tenemos un material determinado y queremos estabilizar como suelo cemento o tratarlo con una base tratada con cemento, dependiendo del tipo de material y el uso que le vayamos a dar. Está aquí hay una tablita, es una tablita, fíjense, resistencia a los 7 días y densidad mínima establecida como porcentaje del producto modificado. Eso es lo que uno llama el grado de compactación. Es el porcentaje con respecto al producto modificado, ese es el grado de compactación. Y entonces tenemos ahí 4 diferentes mezclas. Surasante estabilizada con cemento. En ese caso, la resistencia a los 7 días, por lo menos 1.5 megapascales y debe compactarse a 98 en todos los casos. Suelo cemento, mayor o igual a 2 megapascales. Base tratada con cemento R33.5, ya es así una base, ¿ya? Y la de 5.2 y en ambos casos 98%. Sería como una tablita de resumen de diferentes materiales bases y qué se podría obtener con esos materiales en cuanto a suelo, surasante, suelo cemento, bases tratadas con cemento. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? La dosificación o fórmula de trabajo. Nosotros acá en Pavimento hablamos muchas veces de la dosificación o la fórmula de trabajo, pues es sinónimo. Esa forma de trabajo consistirá en determinar, en establecer la proporción relativa de los diferentes materiales que hagan parte de una mezcla. En este caso, pues ya sabemos que es una estabilización. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Tendríamos que determinar contenido de cemento,
humedad óptima, densidad de la mezcla y un parámetro que tiene mucho que ver más bien con el trabajo de campo, tiempo de trabajabilidad. ¿Ya? Tiempo de trabajabilidad. Es como el tiempo máximo durante el cual podemos manipular la mezcla antes de que quede completamente terminada. Y ahí entonces volvemos nuevamente a algo que decíamos con anterioridad en relación con la longitud máxima que uno podría intervenir en un mismo lote, ¿ya? O más bien en una misma cochada. Es decir, una cochada sería lo que yo agrego el cemento, mezclo, extiendo, compacto de una sola vez. Decíamos que máximo 2 horas o tal vez menos, depende de muchas variables. ¿Ya? Ese es el tiempo de trabajabilidad. Entonces la idea es tratar de determinar todos esos parámetros. Lo que tiene que ver con la mezcla como tal, en su dosificación, pues sería el contenido de cemento, la humedad óptima y la densidad de la mezcla. Y el tiempo de trabajabilidad sería ya un parámetro que tendríamos que considerar ya para la construcción, el proceso constructivo como tal. Entonces se habla de 5 pasos. ¿Cuáles son los pasos? Primero, el primer paso es determinar la humedad óptima. Jóvenes, ¿me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, bueno, perfecto. Ok, entonces paso por paso, el primer paso es la humedad óptima. ¿Cómo obtenemos la humedad óptima? Recuerden que el proceso de compactación para este tipo de estabilizaciones se determina a través del ensayo de compactación Proctor modificado, el mismo que ustedes conocen, muchachos, el que hemos venido manejando inclusive en el ensayo SBR cuando veíamos Piastres, ese mismo, ¿ya? Bien. Esta humedad óptima, pues vamos a obtenerla teniendo en cuenta un porcentaje de cemento tentativo. Fíjense, precisamente vamos a determinar porcentaje de cemento, una de las variables importantes de la dosificación. No lo tenemos, pero como una base tratada con cemento, estabilizada con cemento, necesitamos que tenga incluido material en cemento. ¿Qué cantidad de cemento? Entonces, se recomienda una cantidad inicial. Normalmente, la cantidad recomendada es de 3% para casos de las estabilizaciones o de suelo cemento. Como quien dice, para los suelos cemento suele ser del 3%. Y para las bases tratadas con cemento o cuando tenemos suelos muy plásticos, en caso de las estabilizaciones, de 4 a 5%. ¿Listo? Entonces, si es un suelo cemento, usualmente con el 3%. Si es una base tratada con cemento, un 4 o 5%. Entonces, utilizamos ese porcentaje de cemento en peso. Jóvenes, esos porcentajes siempre conviene darlos en peso. Entonces, listo, ya tenemos el material que vamos a utilizar, el agregado, el suelo que vamos a estabilizar, y entonces vamos a hacer primero un Proctor modificado. Le agregamos 3% de cemento, normalmente si es un suelo cemento, o un 4 o 5% de cemento si es una base tratada. Y hacemos la curva de compactación. Listo. En esta curva de compactación vamos a obtener una densidad máxima y una humedad óptima. Entonces aquí anotamos importante la humedad óptima. Listo, tenemos ese dato. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Paso siguiente. Bueno, ahí está la forma como se obtiene la humedad óptima. Eso ustedes lo saben. Con la curva de compactación, ubican la densidad máxima y en ese máximo bajan y obtienen el valor de la humedad en porcentaje. Y esa humedad es la humedad de referencia. Bien. Segundo paso. Determinamos el contenido de cemento. En este paso segundo de cómo determinamos ese contenido de cemento. Vamos a determinar el contenido de cemento Usted dirá, pero, profe, yo no entiendo si ya yo coloco un 3% de cemento o un 4 o 5. Miren, esto que hacemos en el primer paso me sirve únicamente para determinar la humedad óptima, solamente para eso. Ahora sí, tengo una humedad óptima, vamos a suponer que aquí dio 9%. Humedad óptima, 9%. Entonces, en el paso 2, yo voy a determinar el contenido de cemento tomando un material
agregando una cantidad de agua total, incluyendo la que tenga material previamente, de tal manera que la humedad sea del 9%, en este caso, si es que es 9. Y entonces, a mezcla con 9, con un, o sea, a mezcla de ese, digamos, a ese suelo, a ese agregado, ya con un contenido de agua que me dé un 9%, le agrego cantidades variables de cemento, que digamos un 3%, un 4%, un 5%, un 6%, y fabrico diferentes especímenes con la misma humedad, la humedad óptima del paso anterior, pero diferentes contenidos de cemento. Una vez yo haga eso, vengo y establezco, bueno, después de 7 días, si es por resistencia, yo tomo esos especímenes, los fabrico, se someten a los 7 días de curado y a los 7 días se fallan a la compresión. Y se obtienen entonces los valores de compresión de cada cilindro para cada contenido diferente de cemento. Y se obtiene una curva como esta. Una vez obtenida esa curva, aumenta la curva, entra entonces con el valor de resistencia mínimo establecido en la especificación, entra la curva y luego obtiene cuál sería el contenido mínimo de cemento. Ahora, cuando uno hace eso, conviene siempre, por ejemplo, si a usted le dicen, miren, hay que seguir la especificación, es un suelo cemento y el contenido mínimo de cemento es 2.1, perdón, la resistencia mínima a la compresión es 2.1 megapascales. Usted en esta curva, pues no entra con 2.1, entra con un poco más. Entra con una resistencia de 15 a 20% promedio, de tal manera que le agregue un nivel de confianza al contenido establecido. Entonces, usted con ese 15 o 20% más de resistencia, ahí sí corta la curva y obtiene el contenido mínimo de cemento. Y ese mínimo de cemento sería entonces por el momento el contenido óptimo de cemento. ¿Listo? Ese sería el paso 2. Paso 3. Ya usted tiene el contenido óptimo de cemento. Lo notó, mire, el contenido óptimo de cemento es 4.3%. Listo. Ahí lo noto. El paso siguiente es hacer una corrección de la humedad. Sobre todo pensando ya en el proceso constructivo. ¿Cómo así que de la humedad, jóvenes? Pues es que vamos a suponer que usted acá usted iba a hacer un suelo cemento y entonces siguió la recomendación de colocar 3% de cemento. Listo, hizo la compactación con 3% de cemento, tuvo 9% de humedad. Con ese 9% de humedad fabricó diferentes especímenes con diferentes contenidos de cemento y al final obtuvo por este procedimiento el contenido mínimo de cemento a una resistencia fija, que normalmente está entre el 15 y el 20% más arriba de la mínima especificada. ¿Listo? Entonces, ese contenido de cemento puede que le dé más. En este caso dio casi 4 o 5. Entonces, usted tiene que ahora hacer una corrección de la humedad porque cuando usted agregue más cemento a la mezcla, pues va a tender a requerir mayor humedad. Entonces, para corregir eso, usted lo que hace es que esa humedad óptima, usted tiene una humedad óptima por un porcentaje teórico de cemento. Cálculo del cemento por la humedad anterior, eso está bien. Entonces la humedad óptima la corrige. ¿Qué hace ahora? Hace un nuevo Proctor. Hace un nuevo Proctor con el contenido de cemento obtenido en el paso anterior, 4 o 5. Ya no le agrega 3, sino 4 o 5, que ese es el óptimo de diseño. Y con ese contenido óptimo de diseño, usted ya el Proctor, y a ese sí es Proctor, el ensayo Proctor de referencia, su ensayo Proctor para el control de obra. ¿Listo? Ya para el paso 4, pues, recomienda hacer un análisis de sensibilidades en cuanto a la densidad, en cuanto a la humedad. La idea es tratar de hacer unos especímenes, fabricar unos especímenes con diferentes densidades. Esto puede variar el número de golpes. Bueno, ahí mira cómo hace, con diferente densidad, con diferente grado de compactación. En este caso está referido a grado de compactación. Con diferente grado de compactación con respecto a la densidad óptima o mejor a la densidad máxima obtenida del punto anterior. Entonces, con esa densidad máxima, usted para diferentes grados de compactación que estén por debajo de 98,
y por encima de 98. Recuerden que 98%, aquí está, fíjense, pues dice producto densidad, es el grado de compactación de referencia. Entonces, usted fabrica especímenes con densidades por encima y con densidades por debajo de este valor y le obtiene a los 7 días, lo pone en jurado, los ensaya la resistencia y obtiene una curva. Y entonces usted podría entrar con el 98 qué resistencia obtiene y compara que esa resistencia sea mayor o igual a la especificada. Es una manera de sensibilizar. Lo mismo para el caso de la humedad. Con la humedad puede haber una variación también y entonces con esta variación en la curva que está en la parte inferior, usted tiene en las abscisas humedad y resistencia en las ordenadas. Con esas humedades, usted fabrica diferentes especímenes con esos contenidos de cemento óptimo, diferentes humedades, los falla a los 7 días y de esa manera usted puede calibrar cuál sería la humedad máxima de campo con tal de que la resistencia no esté por debajo de la especificada. O sea, son parámetros importantes para fines constructivos. Ya en cuanto a la trabajabilidad, la idea es establecer en obra el tiempo máximo que puede transcurrir desde el momento en que usted extienda el cemento, lo mezcle, le agregue humedad, lo manipule, lo compacte, le dé el acabado final, cuánto tiempo puede demorar a través de un tramo de prueba. La idea es que usted haga un tramo de prueba, ¿cierto? Y de esa manera pueda determinar la trabajabilidad y entonces la idea es que usted vaya dejando transcurrir desde cero hasta más tiempo, más minutos, y ahí te podrá tener una curva como esta y mirará en qué parte de la curva hay un decaimiento de la densidad menor a 98, que es la referente. Ya se supone que de ahí hacia adelante, si yo supero ese tiempo, ya cada vez va a ser más difícil llegar a ese grado de compactación, motivo por el cual al disminuir la compactación, fíjense, cuando disminuye la compactación en la curva superior, disminuye la resistencia. Entonces, son parámetros que hay que controlar. Entonces, es importante por ese motivo controlar esta trabajabilidad. Ellas serían ya los 5 pasos para establecer ya una dosificación y probarla. ¿Ya? Tramos de prueba, control de cada día, pues hay que hacer unos tramos de prueba. Es lo ideal cuando tenemos, obviamente, tiene sentido los tramos de prueba si estamos hablando de muchos kilómetros. Pero si yo voy a hacer una estabilización de una callecita de 50 metros, pues la idea es que trate de hacerla, ¿qué tramo de prueba voy a hacer? Es difícil. Hay que hacer un buen control para obtener un buen producto. Entonces hay que tener cuidado con esto de los tramos de prueba. Aquí dice mínimo 100 metros. Si la calle es de 50, fíjense. Son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, estos tramos de prueba no solamente se hacen para las bases tratadas con cemento. Es usual que se hagan para otras capas de la estructura, incluso para la misma subbase o base sería lo ideal, para las capas asfálticas. Eso es bueno hacerlo porque usted calibra los equipos que tiene, las capacidades de los equipos, la eficiencia de los equipos, incluso hasta el personal lo calibra con los espesores de las capas, con las características de los materiales, cuántas pasadas tiene que hacer, por ejemplo, el equipo de compactación que usted tiene para que la densidad alcance la compactación adecuada. Ese es un trabajo de campo. Usted no lo tiene en la dosificación. La dosificación, usted tiene es cuál es la cantidad de los materiales para obtener una resistencia, unas características de la mezcla. Ahora, en obra, usted tiene que hacer otros procedimientos para tratar de llevar a la obra, reproducir en la obra lo que usted hizo en el laboratorio, en la dosificación. Entonces, para usted llegar a esos valores en la obra, necesita usted manipular los materiales no en el laboratorio, sino en la obra, con los equipos que usted tiene, teniendo en cuenta las características, a veces hasta climáticas, de topográficas, los espesores de las capas. No es lo mismo una capa de 15 a estabilizar que una de 20 con el equipo que tenga. Seguramente las pasadas serán distintas, ¿verdad? El rendimiento del equipo será diferente. Entonces, lo ideal es que en un tramo suficiente, 100 metros, pues ya una longitud suficiente para que usted haga un tramo de prueba y establezca cuáles son sus, digamos, sus parámetros, cuál es el número de pasadas,
¿cierto? El tiempo que demora, inclusive usted podría decir, hombre, yo puedo hacer con el equipo que tengo no 100, sino hasta 150 metros, menos de las 2 horas, o de la hora y media, no sé lo que dé, ¿ya? O de pronto 100 metros es mucho, hombre, hay que hacer son 80, 70 o 90 metros. Todo esos elementos son muchas variables que tendría que tomar en cuenta para finalmente, digamos, dejar a punto el procedimiento constructivo y poder obtener un producto terminado que esté conforme o que cumpla con las especificaciones estipuladas. Aquí, control de calidad durante la obra. Es importante durante la obra controlar, por ejemplo, los espesores de las capas, el espesor de la capa estabilizada, la densidad. En este caso, muchachos, se están mostrando dos formas distintas de determinar la densidad. La primera, pues, es una densidad con densímetro nuclear, y la segunda es una densidad con una arena que es de comprobación. Este es más preciso que el nuclear. El nuclear lo que es que es más rápido, pero es más preciso con la arena. Comprobación, método de la arena, si fuera necesario. Entonces, hay que tener cuidado con estos equipos nucleares, porque dependiendo de cómo tomes la densidad, puede que te dé más o menos de lo que en realidad tiene. Y también tener cuidado también con la radiación que genera. Entonces, en realidad este equipito de cuna de arena es mucho más confiable. De pronto no es tan rápido, pero sí da medidas obviamente confiables que pueden ser comparables con la de laboratorio. Entonces, de la arena es un equipo muy versátil en ese sentido. ¿No? Puntos de calidad, espesores, sacando núcleos para hacer controles posteriores, ventajas en las transiciones y tratamientos con cemento, ventajas técnicas, ecológicas, económicas, requieren conocimiento de la técnica, equipos adecuados, control adecuado, un aspecto de actualización. Ya existen cementos casi que de uso exclusivos a procesos de estabilización vial, estabilización o bases tratadas con cemento. Cementos que son menos fisurables, pues que ese es uno de los problemas de estas bases tratadas con cemento o suelo cemento, que tienden a fisurarse por las mismas características del cemento. Entonces, hay unos cementos que han sido modificados y ya de fábrica vienen precisamente para utilizarse en procesos de estabilización. Entonces, es importante tener en cuenta todo este tipo de cosas. No sé si tienen alguna pregunta. Falta un minutico. Bueno, muchachos, mire, les voy a dar una recomendación. Prácticamente, he visto que hoy participaron entre 26 y 27 estudiantes. De pronto hay 2 o 3 que les es difícil conectarse. Les agradezco una cosa. Para los que están logrando conectarse de forma adecuada y para aquellos que les queda difícil, les agradezco que por favor entren a la plataforma de la universidad, que es la que les va a hacer el seguimiento de que están, digamos, impartiendo sus clases, y que en realidad, pues más que eso, es que ahí hay unos documentos importantes que yo estoy colgando. Estos dos documentos y otro que no alcanzamos a ver, de hecho no estaba programado verlo, que no da tiempo, también se los voy a montar. Entonces, jóvenes, por favor, antes de que se acabe esta semana, mañana, hoy o más, bueno, ya hoy es tarde, mañana, en esta semana, entren por favor a la plataforma y bajen los documentos. En el día de mañana les estaré montando este documento y otro adicional. Les agradezco la atención, jóvenes. Estamos en contacto. Cualquier duda me escriben al WhatsApp. Listo. Que pasen muy buena noche. Igualmente, profesor. Bueno, muchachos, cuídense.